El día de ayer se opacó bastante este video que publicó López Obrador tras los hechos terribles del asesinato de la hija de la diputada de Morena y todo lo que ocurrió en San Lázaro. Pero es un video muy interesante y es digno de análisis porque me sorprende muchísimo, no solamente a mí, a mucha gente que estuvo cuestionando antes de la noticia de lo que ocurrió en San Lázaro, estuvieron cuestionando lo extraño, la ligereza con que se toma un asunto tan grave. Entre otras cosas, se hablaba, por ejemplo, de qué hace Riobó ahí. Pues no, que no tiene vela en el entierro, no, que ya salió a decir López Obrador que nada va a hacer. Bueno, entonces, ¿qué está cuidando? ¿Es guardaespaldas del PG? No, por ahí ya hay gente que está mencionando que no va a ser directamente él uno de los constructores del nuevo aeropuerto allá en Santa Lucía, sino sus socios, que para el caso es lo mismo. Las empresas fantasma, las empresas carnalas, las empresas patito que van a aparecer, y eso ya lo sabemos. También es digno de destacar que ya tuvo López Obrador una reunión con los inversionistas de Texcoco y ya se puso de acuerdo con ellos y ahora todos van a trabajar muy contentos de la mano. ¿Por qué? Porque los nuevos contratos van a ser otra vez para ellos en diferente lugar. Entonces, pues es como sacarse el dedo de la nariz y metérselo a la boca. También porque en Santa Lucía hay gente, hay pueblos que se oponen a esto. De hecho, la misma gente de Atenco dice, a ver, está bien, nosotros no apoyamos el proyecto de Texcoco, no nos convenía, pero eso no quiere decir que aprobemos o apoyemos que se construya un aeropuerto donde se va a despojar de territorios a otras poblaciones, las que están rodeando esta base militar de Santa Lucía, que van a tener que ser desplazadas. Es algo que no se dice, pero también ocurre. También hay otro tema, no hay un estudio de impacto ambiental, lo ha reconocido el mismo Jiménez Espriu. Dijo inmediatamente después de la consulta que no había, pero que ya lo iban a hacer. Y yo me pregunto, si este estudio de impacto ambiental resultara adverso a las aspiraciones de construir ahí, ¿qué pasaría? ¿Se haría caso o será que se adecuaría el estudio a las condiciones no ambientales, sino políticas, económicas? O sea que si se va a dañar el ambiente con la construcción del aeropuerto, pues por ahí se va a hacer un ajuste de gabinete para que diga que no va a ser tanto. Esas son algunas cuestiones que a mí me surgen, no solo a mí, hay mucha gente que se pregunta sobre esto. Ya sabemos que este es un proyecto que va a ser siempre en beneficio de multinacionales, de grandes empresarios, y lo único que pretendía López Obrador era que sus empresarios, ejemplo Riobó, estuvieran metidos allí y que los empresarios que habían estado en el proyecto de Texcoco no estuvieran por encima del mismo López Obrador, sino que se sometieran a él porque pues ahora él va a tener el mando. Eso fue lo que pasó. Y ya al contentarlos, al decirles, miren, no pasa nada, ustedes van a seguir ganando su lana porque pues vamos a permitirles que sean los mismos que construyan allá en Santa Lucía. No más que quiero que entren mis cuates. Y todos muy contentos y todo queda igual. Decía yo sobre la ligereza en este video, es increíble, ¿no? Así de la nada, trepados en la caja de una camioneta que aparece allí, una camioneta del ejército, sentado a su lado izquierdo, Espriu enfrente de él, Crescencio, Chencho, que va a ser el nuevo jefe de sicarios de la Sedena, y él menciona a otras personalidades, pero se ve en el video Riobó, y allí en esa caja, en un plan maestro, que es lo que dice el documento que tiene, un plan maestro. O sea, ¿esto lo realizaron en cuánto tiempo? No, para hacer un plan maestro sobre la construcción de una obra de infraestructura tan grande, se requiere mucho tiempo. Entonces no hay la menor duda que esto estaba perfectamente planeado para que así ocurriera, y es increíble que así, nomás de la nada, digan, bueno, no va a ser una pista nomás, van a ser dos. No, ¿qué digo dos? Van a ser 3 pistas. Así, sin ningún, cuando menos no nos dicen, sin ningún argumento técnico, ninguno, que nos diga que esto conviene, que es mejor, que no hay riesgos. Todas estas cosas que nosotros, los que no sabemos de aeronáutica,
tendríamos derecho a conocer. Los expertos seguramente tienen una idea formada sobre esto, pero nosotros no. Nadie de los que votó a favor, nadie de los que votó a favor de la consulta, en la consulta para que se cancelara el proyecto de Texcoco, podría decir, nadie de los pejes y nadie de los demás podría decir que efectivamente no existe ningún riesgo en que se construya el aeropuerto en Santa Lucía, que los aviones pueden perfectamente funcionar trabajando en lo que ya nombró él. Pues van a ser, a la hora van a ser 4 aeropuertos, ¿no? Al final van a ser muchos aeropuertos, 3, 4, no lo sé. Y nadie podría decir que las explicaciones que dio López Obrador estén basadas en datos científicos, técnicos, verdaderos. Tampoco no podríamos decir que Mitre tiene razón o que miente. ¿Sí me explico? No lo sabemos. Esto desafortunadamente sobre los riesgos aeronáuticos que pueda tener el llevar a cabo una obra de infraestructura ya con la alerta de que podría representar algún peligro, desafortunadamente lo vamos a ver funcionando. No lo sabemos desde ahora. Y así, con una ligereza impresionante, nos dicen, va a haber más pistas. Y después le echa la bolita al pueblo, el pueblo sabio, el pueblo que sabe, el pueblo que, sinceramente, después de haber visto tantos comentarios durante los últimos meses sobre este proyecto o el de Texcoco, quedamos bastante confundidos. Yo quisiera entonces preguntarle a todos aquellos que apoyaron la cancelación del proyecto de Texcoco, pero que avalaban, con una condicionante, apoyaron y avalaban el proyecto de Santa Lucía. Nosotros rechazamos el proyecto de Texcoco, pero tampoco estamos a favor de que se construya en Santa Lucía. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, a estos que en esa condicionante de Texcoco no y Santa Lucía sí, yo les quisiera preguntar, ¿qué va a pasar si este proyecto representa más riesgos que el anterior, ¿no? Pero una pregunta más que me parece bastante importante. ¿Y qué opinan de que el principal argumento por el que se canceló Texcoco, según López Obrador, el argumento de los contratos corruptos, el argumento de los empresarios voraces, qué opinan de que vayan a ser estos mismos empresarios los que vayan a estar metidos en la construcción del nuevo aeropuerto allá en Santa Lucía? Increíble, López Obrador dice que en 3 años va a tener funcionando la remodelación del actual aeropuerto, Toluca, la ampliación en las pistas y el reacondicionamiento, pero además la construcción de un nuevo aeropuerto en 3 años en Santa Lucía. Va a ser histórico que se logre. Yo les dejo el video, ustedes obsérvenlo, ya verán si le encuentran pies y cabeza a esto, un asunto tan serio, teniendo como mesa lo que parece una hielera. A lo mejor ahí tenían las chelas, o a lo mejor tenían ahí la botana, no lo sé. Así de serio es el proyecto de López Obrador. No estamos a favor del despojo de territorios en ningún lugar del país. No estábamos a favor del despojo en el lago de Texcoco a la gente de Atenco y las comunidades cercanas, y tampoco estamos a favor del despojo a las comunidades cercanas en lo que es la base aérea de Santa Lucía. No estamos a favor. Estamos aquí en la base militar de Santa Lucía, ya poniéndose de acuerdo para la construcción de 2 pistas y mantener al mismo tiempo la pista militar. Se mantendría esta pista, que es la existente para el ejército, y se van a construir estas 2, una aquí, otra acá, estas 2 pistas. De pista a pista, 1,5 kilómetros, de acuerdo a la norma. El terreno nos alcanza para tener las 3 pistas. Fíjense nada más la diferencia. Texcoco significaba hasta el 2024 2 pistas
hasta el 2024, 2 pistas. Y se tenía que cancelar esta pista de Santa Lucía y las 2 pistas del aeropuerto actual de la Ciudad de México. O sea, íbamos a contar con 2 pistas. Ahora, porque así lo decidió la gente, vamos a tener las 2 pistas del actual aeropuerto y 3, o sea, 5 pistas, y las vamos a tener a mitad del sexenio. El compromiso es que las vamos a tener en 3 años y nos vamos a ahorrar 100,000 millones de pesos. Vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México de la mejor manera posible. No cabe duda que el pueblo es sabio, tiene un instinto certero, sabe lo que conviene. Por eso lo más grande que hay en la política es la democracia, el gobierno del pueblo y para el pueblo. Aquí estoy con el general Crescencio Sandoval, que va a ser el próximo secretario de la Defensa, y estoy también con el secretario de Comunicaciones propuesto, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, y con otros especialistas, tanto de la Secretaría de Defensa como del gobierno civil, ingenieros, y ya vamos a iniciar desde el día 1 de diciembre. Ahora estamos haciendo este recorrido aquí en la base militar de Santa Lucía. Queríamos informarles, ya estamos trabajando.